Hola chiquillos, buenos días, espero que estén súper bien en sus casas. Desde acá les mando un abrazo gigante a cada uno de ustedes y espero que estén en tranquilidad y con mucha armonía en sus casas. Desde acá les mando mis mejores vibras para que podamos pasar juntos esto y luego nos volvamos a reencontrar. Pero el día de hoy nos reunimos nuevamente para explicar la segunda parte que acompaña lo que empezaron ustedes a ver la clase pasada, es decir, la reforma. Por tanto, lo que nos toca ver hoy día es la contrarreforma católica. Ojo con eso. Hoy día vamos a explicar y a comprender la respuesta que entregó la Iglesia Católica a esta protesta que empieza Martín Lutero. Recuerden que la reforma vino a cambiar la estructura interna y externa de la Iglesia de tal manera que la Iglesia tuvo que reunirse como institución para discutir el por qué personas como Martín Lutero habían lanzado esta crítica. Y es ahí donde se dieron cuenta que efectivamente la Iglesia, como la conocíamos, estaba bastante corrupta y viciada. Por ello es que hoy día vamos a revisar la reforma, en otras palabras, la respuesta de la Iglesia Católica a Martín Lutero. Bueno, al igual que en la clase anterior, vamos a funcionar con una metodología de pantalla dividida para que ustedes puedan ver el PowerPoint que va a estar subido para esta clase y que contiene la información que vamos a empezar a discutir ahora. Por tanto, vamos a colocar este PowerPoint en pantalla gigante para que ustedes puedan ver en su mayor esplendor el tema que vamos a revisar hoy. Entonces, como título, chicos, en sus cuadernos tienen que colocar la contrarreforma católica, que si bien es una respuesta a la reforma de Lutero, quizás no logró lo que de alguna u otra manera estaba buscando Martín Lutero, es decir, que la Iglesia nuevamente volviera a sus raíces y a sus orígenes en relación a la austeridad y la pobreza, por ejemplo. Bueno, vamos a ver por qué surge y cómo se define este nuevo movimiento realizado por la Iglesia Católica. A mediados del siglo XVI, Europa se encontraba dividida entre católicos y protestantes. Recuerden que los protestantes ya se habían expandido por gran parte de Europa, principalmente por el rol de los príncipes y los reyes, ¿ya? Recuerden que en la clase pasada también enfatizamos mucho en que la rivalidad entre los papas y los reyes también ayudó a que los protestantes o que la ideología protestante se difundiera con mayor facilidad en aquellos países donde los reyes no querían que los papas asumieran este poder religioso y también político. Ante estas circunstancias, la Iglesia percibió que era necesario emprender una reforma interna para rescatar el terreno perdido ante los protestantes. En otras palabras, la Iglesia comenzó a ver que la cantidad de católicos se empezó a reducir tanto que claramente tuvieron que tomar cartas sobre el asunto para poder reformar y para también volver a reencantar a aquellos católicos que todavía seguían siendo católicos, pero que estaban pensando en volverse protestantes. Bueno, ¿en qué se basa esta contrarreforma? En la reacción de la Iglesia Católica contra la reforma de Lutero para poder poner fin a la crisis eclesiástica. Recuerden que Lutero vino a quebrar con la unidad religiosa, ¿ya? Por tanto, ya no era solo el catolicismo como religión oficial, sino que había diferentes religiones protestantes que venían a dar como una segunda perspectiva de vida a los creyentes. Recuerden que estaba el calvinismo, el luteranismo, el anglicanismo, que fue lo que vimos la clase pasada. Esto permitió una reorganización interna de la Iglesia para poder buscar una mayor disciplina y el valor de la autoridad. Es decir, esta contrarreforma quiso de alguna manera volver a poner como autoridad el personaje del Papa, ¿ya? Y eso iba a ser sumamente difícil porque ya esa autoridad estaba bastante difamada y desvalorada por los creyentes. Los principales elementos que de alguna manera vinieron como a restituir el honor de la Iglesia Católica frente a sus creyentes fue la Compañía de Jesús y el Concilio de Trento, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente permitió a la Iglesia reafirmar su posición en Europa e iniciar la evangelización de los nuevos territorios descubiertos. Ojo chicos, no es casual que justo esta contrarreforma se haga
para poder evangelizar posteriormente aquellos territorios que fueron descubiertos, como por ejemplo América, ¿ya? Al igual que la clase anterior, y como ya se los he repetido muchas veces, si usted quiere pausar el video para poder tomar ideas principales, lo puede hacer, o como bien puede esperar a que termine mi explicación y volver al PowerPoint después de este video y copiar con más calma, ¿ya? Eso lo dejo a su decisión. Bueno, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es una reunión, ya que se realiza en Roma durante 1545 hasta el 1563. Recuerden que los concilios, pese a que son reuniones que tratan temas tan complejos que, imagínense, duró prácticamente más de 10 años este Concilio de Trento, porque imagínense lo difícil que es ponerse de acuerdo en cuanto a cuestiones de fe. O sea, ya ponerse de acuerdo para cosas tan banales como, no sé, qué es lo que vamos a hacer, cómo me quiero vestir, ¿ya? Cosas tan banales requieren de mucho acuerdo. Imagínense un concilio en donde prácticamente se tenía que redefinir cómo era el catolicismo en Europa. Eso claramente llevó muchos años, y como ustedes lo ven ahí, prácticamente duró más de una década. Bueno, ¿qué se hizo en este concilio? Primero, establecer el dogma católico. Cuando hablamos de un dogma, hablamos de una creencia o de una verdad, ¿ya? Las religiones se construyen a partir de dogmas, es decir, a partir de verdades. Por ejemplo, un dogma católico es que la Virgen, cuando concibe a Jesucristo, sigue siendo virgen. Eso es una verdad indiscutible. Otro dogma católico es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la Trinidad de Dios, ¿ya? Eso también es un dogma, porque son verdades que construyen la religión como es. Por tanto, en este concilio es donde se tiene que ver si esas verdades realmente son creíbles o las cambiamos e instauramos otros dogmas. Ratifica la autoridad del papado. Como el Papa era una de las figuras más desacreditadas durante la Reforma, claramente lo que tenía que hacer la Iglesia Católica era poner mucha más autoridad y mucho más prestigio en esta figura que ya estaba desacreditada por la mayor cantidad de creyentes de Europa, ¿ya? Valida el culto de santos y reliquias. Recuerden que los protestantes, o gran parte de los protestantes, no creen ni en santos, ni en vírgenes, ni en reliquias, ¿ya? Establece la liturgia en latín. Cuando hablamos de liturgia, hablamos de misas, ¿ya? La misa de los domingos es una liturgia dominical. En este caso, el latín, que era el idioma oficial de Roma, se establece también para la difusión de estas misas para todos sus creyentes. ¿Cuál era el problema? Y que claramente después se cambió con el tiempo, es que el latín es una lengua exclusiva. Es un idioma que lo manejan solamente las personas asociadas a un ámbito intelectual dentro de Roma. Por tanto, cuando se hacían estas misas, la gran mayoría de los creyentes no entendía nada de lo que estaba escuchando. Y eso hizo que, paradójicamente, la gente se separara mucho más de la religión católica que por otras cosas. Porque si uno no entiende lo que escucha, se aburre, se desentiende y finalmente se va. Y eso también empezó a ocurrir en este caso. Por tanto, este punto de las misas en latín después se tuvo que cambiar al español, porque claramente no estaba siendo democrático el hecho de que las personas entendieran lo que realmente los sacerdotes querían transmitir. Establece el celibato del clero, es decir, los hombres de la Iglesia Católica no podían estar relacionados de ninguna forma con las mujeres, no podían estar casados y tenían que mantener su virginidad, porque se entiende que cuando ellos aceptan esta relación con Dios es para siempre, y esa relación es exclusiva. Por tanto, el sacerdote, el obispo, el papa no pueden mantener relaciones sexuales con mujeres, puesto que eso atenta con la promesa inicial que ellos hacen con Cristo, ¿ya? ¿Cuál había sido el problema de antes? Es que los papas, incluso los obispos, tenían mujeres,
incluso había sacerdotes que estaban casados, y todo el mundo sabía que estaban casados y tenían hasta hijos, y eso atenta con este punto. Entonces, ¿qué se hizo en este concilio? Se tuvo que restablecer este punto para que quedara en claro que los pertenecientes a la Iglesia Católica no pueden tener relaciones sexuales con mujeres, ya deben mantener su virginidad para siempre. Bueno, y finalmente, la mantención de los 7 sacramentos, ya que de alguna manera viene a reafirmar que los sacramentos como la primera comunión, como la confirmación y el matrimonio, son muy importantes para poder mantener esta vía católica o esta comunión con Cristo durante toda la vida. Bueno, en esta diapositiva se repite un poco lo que hablamos en la anterior, pero acá lo importante es que la Iglesia Católica mantiene la siguiente afirmación, es decir, que la salvación se realiza mediante la fe y a través de las buenas obras. Es decir, si usted tiene fe y además es bueno durante su vida, tiene el perdón y el paraíso ganado. Recuerden que los protestantes no creían en eso. Por ejemplo, Lutero pensaba que la fe era la única manera de salvarse o perderse en el infierno, mientras que los calvinistas pensaban que esto ya estaba predestinado, es decir, que desde el momento del nacimiento, Dios tenía un plan para ustedes y ya sabían inmediatamente si se iban a salvar o se iban a perder en el infierno, independiente de que ustedes fueran buenas personas en vida. Así que esto también diferencia a la Iglesia Católica de las religiones protestantes como las que les acabo de mencionar, ¿ya? Bueno, creación de seminarios, reordenación de las parroquias y obligación de los obispos a residir en sus diócesis, ¿ya? Las diócesis son comunas, por decirlo de alguna forma, si lo pudiéramos llevar a la actualidad, son pequeñas comunas o pequeñas zonas de organización. Ya, por ejemplo, no sé, Valle Grande podría ser una diócesis, y para cada diócesis debe haber un obispo. Entonces, si Valle Grande es una diócesis, tendría que haber un obispo para Valle Grande. Y así con todas las diócesis que habían a lo largo de Roma. Bueno, chicos, en el punto de rechazo al libre examen nos referimos a que la Iglesia se rehúsa o rechaza el que cada persona tenga una interpretación diferente de la Biblia, ¿ya? Recuerden que esta característica también diferencia la religión católica de las religiones protestantes, porque recuerden que tanto Lutero como los anglicanos, como los calvinistas, promueven que la lectura de la Biblia sea única y personal, es decir, que cada persona pueda tener una interpretación diferente de lo que está leyendo. En este caso, la Iglesia rechaza eso, es decir, trata de unificar una sola lectura, y esa lectura es la que da el sacerdote, para que sepan. Bueno, finalmente, lo más rescatable dentro de este Concilio de Trento es la creación de la Compañía de Jesús o de los jesuitas. No es casual que los jesuitas hayan sido la primera orden religiosa que llega a América cuando llegan los españoles y los europeos en general, ¿ya? Se entiende que la Compañía de Jesús era de alguna manera el caballito de batalla de la Iglesia Católica, ya que esta compañía se crea con todos los principios que en este caso Martín Lutero esperaba que tuviera la Iglesia, como por ejemplo el amor y el servicio, los votos de pobreza y de austeridad, el celibato. Esas 3 características principales las lleva a cabalidad la Compañía de Jesús, y eso hace finalmente que esta compañía se transforme como en una imagen renovada de la Iglesia Católica, y que finalmente haya hecho que la popularidad de la Iglesia Católica haya aumentado. Bueno, como aquí dice, la Compañía de Jesús, SJ, es, así se abrevia, es una orden religiosa de carácter apostólico y sacerdotal, aunque la conforman también hermanos, es decir, religiosos no sacerdotes. Es decir, esta compañía estaba conformada por sacerdotes y por hermanos que eran personas comunes y corrientes, civiles, que ayudaban a esta compañía a sus diferentes quehaceres diarios. Está ligada al Papa por un vínculo especial de amor y servicio. Su finalidad, según la fórmula del instituto, es decir, de la Iglesia, es la salvación y la perfección de los prójimos, ¿ya? Bueno, quien crea esta compañía es
Ignacio de Loyola, y se crea en 1534, y las características principales, como les mencionaba anteriormente, era el profesar los votos de pobreza, es decir, la Compañía de Jesús era una compañía, una orden sacerdotal muy pobre, muy austera, vivían con lo mínimo. Promover la castidad, es decir, el no mantener relaciones sexuales con mujeres, ¿ya? Y la obediencia fiel al Papa, ¿ya? Y también son los que evangelizan y difunden la fe católica en Europa y en el resto del mundo. Cuando hablamos de que en América la tarea principal de la Iglesia Católica fue evangelizar, efectivamente esa evangelización se llevó a cabo a través de los jesuitas. ¿Y por qué tuvo tanto éxito esta evangelización? De alguna u otra manera, porque los jesuitas también iban con una misión, con una tarea tan clara, que lo llevaron a cabalidad, ¿ya? Como se darán cuenta, la Reforma Católica o la Contrarreforma Católica vino a cambiar esta institución para siempre, ¿ya? Básicamente para volver a transformar a esta institución en lo que era quizás al inicio de su historia. No obstante, la Iglesia Católica también fue consciente de que jamás quizás iba a poder recuperar a aquellos creyentes que finalmente se transformaron en protestantes, ya que son religiones que prácticamente no comparten nada. Ambos, pese a que tienen la creencia de que existe un Dios, ¿ya? El cómo llegamos a ese Dios es totalmente diferente en la religión católica que en las religiones protestantes. Por ello, chicos, es fundamental que ustedes puedan diferenciar y observar estas diferencias, valga la redundancia, porque finalmente estas diferencias fueron los que marcaron a la historia europea en cuanto al ámbito religioso, ¿ok? Bueno, vamos a salir un poquito de esta pantalla dividida, y vamos a volver acá al primer plano. Entonces, recapitulando, vimos que la Contrarreforma Católica finalmente cambia a la institución en 180 grados a través del Concilio de Trento, ¿ya? Este Concilio de Trento, recuerden que tenía como finalidad asentar las nuevas bases de la religión y también reformar aquellos vicios que habían deteriorado a la Iglesia Católica. ¿Y cuál fue finalmente la obra que hace que la Iglesia vuelva a tener la popularidad quizás que tenía antes? La creación de la Compañía de Jesús en manos de San Ignacio de Loyola, que viene a calmar y apaciguar un poco esta conciencia inmoral que se tenía sobre la Iglesia Católica, ya que tiene en sus principios la austeridad, la castidad, la obediencia al Papa y la evangelización. Por tanto, esos 4 pilares finalmente son los que llegan a América, y eso hace, chicos, que también América haya sido uno de los continentes más católicos antes vistos, ¿ya? Estos 4 pilares fundaron la historia del catolicismo en América cuando llegan los europeos al continente. Por tanto, no es casual, no es azaroso que estos 4 puntos que yo les acabo de nombrar hayan sido pilares fundamentales en cómo se instaura el catolicismo en América. Bueno, la actividad de proceso que tienen el día de hoy es la realización de las páginas 42 y 43 y que tienen relación con la reforma y la contrarreforma. En estas 2 páginas ustedes van a poder practicar las diferentes características que tuvieron estos 2 procesos a través de la lectura de fuentes, ¿ya? En la página 42 se centra principalmente en la discusión si es que era mejor tener una visión de la lectura de la Biblia o cada uno interpretaba la Biblia como quería, y en cambio en la página 43 ustedes tienen que rellenar un cuadro comparativo entre la contrarreforma y la reforma, teniendo como antecedente las causas y las características de ambos procesos. Recuerden que cuando hablamos de comparación tenemos que distinguir los elementos diferentes de un proceso y de otro, a través de 2 criterios que ahí aparecen en la página 43, es decir, el criterio de causa y el criterio de característica principal, ¿ya? Además, aparece abajo en la página 43 una fuente que habla sobre la paz de Augsburgo. Recuerden que esta paz es la que da
Carlos V, cuando finalmente la religión luterana se expande tanto que da posibilidades este rey en Alemania de que cualquier persona pudiera profesar la religión que más le acomodara, ¿ya? Antes de esta paz, recuerden que solamente estaba permitido creer en la religión católica, ¿ya? Esta paz viene a generar un libre culto, que como lo expliqué en el video anterior, permite que la creencia sea más diversa y sea más diferente, algo que no se tenía anteriormente. Por ello es que tienen que tener en cuenta los contenidos y los videos explicativos de ambos temas, es decir, de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, ¿ya? Y claramente, a raíz de esas fuentes, hay preguntas asociadas que ustedes tienen que responder. Recuerden que lo pueden hacer en sus cuadernos, o bien lo pueden responder en el libro. Donde sea que respondan, ustedes tienen que mandarme una imagen y subirla a Google Classroom, como ya es habitual, para yo poder revisarlas y ponerles su nota de evaluación de proceso. ¿Ok? Bueno, chicos, con esto me despido. Espero que estén súper bien. Desde acá les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!